Bueno, Julián, mira, hoy vamos a tratar el asunto de ciudades resilientes, planificar o morir. Tú sabes que sin planificación no hay resiliencia, ¿no? Significa que una ciudad o una comunidad no puede resistir ni recuperarse de la crisis si no se organiza y anticipa a los problemas antes de que ocurran. Y en este caso vamos a hablar de los problemas que tienen que ver con el clima, fenómenos que se van dando a lo largo de los siglos, de los años, etcétera, ¿no? Y que nosotros tenemos que empezar a construir una ciudad resiliente, es decir, una ciudad que se pueda anteponer a ese tipo de eventos. Bueno, en ese sentido, en este diálogo sin límite, aquí tenemos que decir lo siguiente. Lo que uno muchas veces lamenta es que esos son problemas recurrentes que se dan porque los fenómenos, nosotros estamos dentro de un ámbito donde se producen huracanes, se producen tormentas, muchas lluvias y también hay un periodo de tiempo en el cual estos fenómenos son los que están bien presentes, bien latentes. Entonces eso hace que yo creo que debemos de siempre prevenir muchas cosas, aunque yo sé que esta vez se hizo un trabajo que ha sido reconocido, un trabajo encomiable para que no hayan no hayan desastres, o sea, no hayan muertos así. Hubo hasta ahora, se hablan de dos, o sea, pero de uno, porque hay otro que no aparece, un niño. Y también yo creo que esta vez nosotros debemos de ver que se tomaron los protocolos y las alertas con cierto rigor y tomando en cuenta también la tecnología, o sea, se aplicó la tecnología. Eso hizo también que haya una velocidad que fue con un tiempo hasta cierto punto prácticamente al instante que se fueron dando los datos, las informaciones, se fue monitoreando todo el espectro de Melissa, o sea, y todas las secuelas que fueron dejando, y también eso hizo que se tomaran y se aplicaran medidas y políticas que fueron mitigando y también fueron amainando la situación social. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Ahora, hay una parte que es estructural y que también que esa parte estructural es lo que yo creo que debe de tomarse Claro, muy en cuenta y trabajarse, porque si uno sabe que hay muchas cañadas, entonces está bien, hay algunas que han logrado resolverse una, otra a media, y también la ciudadanía también no tiene niveles de conciencia que le permitan saber que en lugares vulnerables no se construyen, que en lugares vulnerables no se tapan las alcantarillas, el alcantarillado, que no se echa basura, desperdicio, perdón, residuo, que eso lo que va es a generar males mayores. sí, bueno, tú estás hablando precisamente de la gestión de riesgo, ¿no? Tenemos que darle una muy buena puntuación al gobierno, ¿no? Que preside Luis Abinader, porque desde la gestión de riesgo se tomaron toda la providencia del lugar. Es de reconocer que tiene un buen equipo, naturalmente, que ya tiene mucha experiencia en lo que es la gestión de desastres, la gestión de riesgo, y naturalmente toman en cuenta ese tipo de planificación. Yo pienso que la presidencia, el gobierno en esa parte siempre ha estado muy bien. Sabemos que el presidente es un planificador,
Pero hay algo que es fundamental cuando hablamos de la resiliencia de las ciudades, tiene que ver mucho con la planificación, porque también actuamos de manera reactiva. Es decir, se gastan demasiados recursos. El gobierno tiene que hacer muchos esfuerzos para trabajar con la gestión de riesgo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos cuando se habla de planificación? Es que uno minimiza la gestión de riesgo. Cuando una ciudad está bien planificada, por ejemplo, las ciudades como la nuestra son débiles por naturaleza. Falta de planificación, falta de gestión del territorio. Necesitamos planificar con inteligencia. Necesitamos tener una visión de largo plazo. Porque cada calle, por ejemplo, mal trazada, cada cañada ocupada, como tú decías anteriormente, y cada política improvisada, naturalmente que es un riesgo sembrado para el futuro. Entonces, los estados, los gobiernos, gastan mucho dinero, mucho esfuerzo, tratando de minimizar los impactos. Por lo tanto, es importante planificar desde la resiliencia, previendo todo ese tipo de fenómenos, que son fenómenos naturales, no son desastres naturales, son desastres sociales lo que se provocan. Pero todos tenemos que entender que la naturaleza es esa. La tierra se retroalimenta a través de los volcanes, de los terremotos, a través de los huracanes, porque eso es lo que es la tierra por millones de años y se creó así. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a convivir con ellos, minimizando los impactos. Y ahí entra un poco lo que es la planificación del territorio, del ordenamiento del territorio. ¿Qué implica eso? Que tenemos, como tú decías, saber cuáles son los puntos más bajos de las ciudades. Tenemos que aprender a crear infraestructura que permitan que las ciudades, toda el agua que cae dentro de cualquier tipo de huracán, se vaya por las cloacas, se vaya por el drenaje, etcétera, ¿no? Y naturalmente que la gente aprenda a vivir también en lugares más altos que las cotas. Por ejemplo, si se habla de 500 milímetros, se está hablando de 50 centímetros, las ciudades tienen que estar por encima de ese nivel. Eso, 1 metro y medio, por encima del nivel de las aguas. Eso es lo que está pasando en Nagua, en esa provincia de María Trinidad Sánchez. Es eso, o sea, que el agua está por encima del nivel de la tierra, o sea, y por eso muchas veces se inunda, y por eso veo que están haciendo en el malecón, que están construyendo, están también haciéndole un trabajo en esa costa para que el agua no inunde el terreno. Pero eso que tú dices también tiene que ver mucho, o sea, además de que, claro, la planificación que es esencial, es también, además de eso, la integración de todos los actores que tienen que ver de una u otra manera con los aspectos que yo sé que estos fenómenos, de los fenómenos en sí, como también de lo que impacta o a lo que impacta. Por ejemplo, el ser humano es, yo digo, o el principal constructor de todo o el principal destructor. Entonces, yo creo que también tiene que haber planes y programas de capacitación, o sea, planes de formación, pero lo fundamental es, como tú lo acabas de decir, o sea, de que también no se sea permisivo también en muchas de estas acciones, irresponsables de personas que, o sea, que construyen o que hacen cualquier estructura en espacio que muchas veces no son lo más viables y que también se permite también Precisamente ahí entran el seguimiento de los proyectos. La mayoría de las instituciones tienen que tener gente capacitada para prever ese tipo de cosas, ¿no? La mayoría de las alcaldías
tienen oficinas que tienen que darle seguimiento a los proyectos. La mayoría de las instituciones tienen que darle seguimiento a los proyectos. Es decir, tiene que haber un ente regulador que no permita que la población se instale en cualquier tipo del territorio o en cualquier lugar del territorio. Por eso que la planificación urbana implica pensar antes de construir, prever antes de sufrir. El ser humano tiene que aprender a prever antes de sufrir. Tiene que coordinar antes de improvisar. Entonces, cuando se habla del Estado, se habla de diferentes tipos de instituciones que tienen que tener un control de todo lo que sucede dentro de una ciudad. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que las ciudades, el 70% de la población vive en las ciudades. En los años 50 era un 50%, un 40%. Hoy en día, ya todas las ciudades, sobre todo las de Latinoamérica y sobre todo en Dominicana, el 70% de la población vive ya en la ciudad. Por lo tanto, que es un entorno completamente urbano. Y además vivimos en lugares completamente limitados. Por lo tanto, la planificación y el ordenamiento del territorio es fundamental para la sostenibilidad del territorio. Yo siempre he dicho que las tormentas no matan por sí mismas. ¿Qué es lo que mata a la gente? La falta de drenaje. Los sismos no destruyen ciudades, lo hacen las edificaciones vulnerables. Por ejemplo, tú tienes que analizar cuál es tu tipo de edificaciones que se están construyendo para tú a partir de ahí tomar la providencia del lugar y crear normas que digan, bueno, las construcciones deben tener por lo menos en la escala de Richter, tienen que soportar un terremoto de 8 o de 8.5. ¿Qué hizo Japón? Japón, cuando le llegó el terremoto de 8, que destruyó muchísimas edificaciones, ya en Japón se construye con una escala de 10, en la escala de Richter. ¿Qué significa eso? Que son ciudades que construyen pensando en el futuro para la posibilidad de que haya un terremoto de esa naturaleza. Igualmente los fenómenos naturales. Hoy en día se han ido intensificando por el calentamiento global, como se sabe. Fíjate que el Melissa, por ejemplo, ahora mismo está en 275 kilómetros por hora, categoría 5. Eso no se veía en muchísimos años. Entonces tenemos que aprender a construir también edificaciones que soporten esos vientos. Es decir, los ciclones no tienen nada que ver con el ser humano. Los huracanes no tienen nada que ver con el ser humano. Es un ciclo de recomposición de la tierra que le beneficia a la tierra, pero que nosotros como seres humanos, que apenas somos animales desde el punto de vista de lo que representamos, no le importa la tierra. Entonces tenemos que aprender a construir sobre la base de eso. Por eso planificar salva vidas. Perfecto. Entonces, bueno, yo estuve viendo también fenómenos similares como Noel y Olga. Eso fue en el 2007 y vimos también, hicimos una comparación con Melissa y también con el comportamiento y con las actitudes y las acciones que se tomaron en sendo tiempo. O sea, primero vimos que Noel y Olga dejaron una secuela de muchas personas o varias personas que murieron. También miles de desplazados. También dejó una secuela que afectó grandemente la agricultura e igualmente también las viviendas, etcétera, etcétera, y muchas personas que fueron también damnificadas. Naturalmente. Entonces, ¿no? pero esa vez no hubo ese protocolo, no hubo ese protocolo, así no hubo esa prevención, no se tomaron decisiones a tiempo. Y también algo que también quizá que tiene que ver con el tiempo, y es que en esta ocasión se empleó la tecnología, o sea, más la tecnología. Quizá en esa época no estaba tan desarrollada la misma, y hoy
en este momento se aplicaron dispositivos que fueron dándole seguimiento día a día, hora a hora y momento a momento. Entonces, eso hizo que se supiera cuáles eran los lugares que estaban más colapsados o que podrían colapsar, o también lugares que estaban más anegados por el agua, así como también situaciones de vulnerabilidad con algunas viviendas. Y vi que también el gobierno, el gobierno, vi también que en la semanal el presidente presentó algunas de estas herramientas, y también funcionarios que dijeron que le iban dando ese seguimiento, y si necesitaban camiones o necesitaban tales materiales y camiones succionadores, lo hicieron. También para los árboles, talar árboles, también con tiempo, y también con el ayuntamiento, porque eso fue una política combinada con los ayuntamientos, para que también estos de una u otra manera se integraran con las comunidades, así como también parte de la población se integraron en estos trabajos. O sea que yo creo que cuando hay voluntad, cuando hay determinación, cuando hay decisión y cuando los recursos se ponen, valga la redundancia, se ponen al servicio o a la disposición de la gente, y que hay que reconocer que eso, fenómenos de esta naturaleza, lo que evidencian son muchos males y muchas situaciones hasta de pobreza, que también uno debe de también afrontarlo realmente de raíz, como se dice, de manera estructural. Si nosotros sabemos y está ahí, y esa es la realidad, de que hay muchos barrios muy apiñados, o sea, muchos sectores que prácticamente no dejan los espacios, ni hay filtrantes suficientes, no hay esa parte hídrica, de agua, que muchas veces no se desagua como realmente se requiere y se necesita. Entonces, en los momentos que no se dan estos fenómenos, yo creo que son lo que realmente se debe de trabajar. Yo me imagino que se hizo un monitoreo y se sabe cuáles son los lugares más vulnerables. Ahora, lo que uno lamenta es que eso tiene años y años, esos males. O sea, que esos males se han producido también por la permisividad que ha habido, y también por la componenda que ha habido bajo una política muy clientelar, y también bajo una política de pensar solamente en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Y entonces yo creo que lo que trae desarrollo y desarrollo sostenible es si realmente, además de que se planifique, se accione, se tracen políticas que vaya en pos de mejorar la calidad de vida de la persona Claro. y la salud de la persona. Eso realmente, la planificación, eso es lo que define, ¿no? Mejorar la calidad de vida de la población. En el fondo siempre todo es eso. Pero también tenemos que empezar a entender que si no hay una política adecuada que tome en cuenta la planificación del territorio, naturalmente nosotros vamos a seguir en un círculo vicioso, ¿no? No se planifica, vienen los eventos de la naturaleza, actuamos de manera reactiva y entonces empezamos a contar los muertos, empezamos a contar cuánto hubo de pérdida y lo que tenemos que volver a hacer. Entonces, como tú dices, la planificación es fundamental para nosotros crear un sistema de ciudades en la cual tengamos poco impacto cuando lleguen esos fenómenos de la naturaleza. Si la gente llevara económicamente lo que significa no planificar,
yo creo que la gente le diera más importancia a la planificación urbana y a la planificación del territorio. ¿Tú sabías que hay en los países como los nuestros, sobre todo en los países con muy poco desarrollo, existen lo que se llaman externalidades negativas en economía, donde la gente no evalúa el impacto de ciertos eventos que no tienen que ver muchas veces con el ser humano, sino que vienen de fuera, producto de la falta de planificación y también producto de la misma naturaleza. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. El impacto que tiene un fenómeno como este son miles y miles de millones de dólares, vamos a llamarlo así, a lo mejor en un año o en 2 años. Producto de que las viviendas que son viviendas vulnerables, pues naturalmente hay que volverlas a hacer. Ahí hay un costo inducido sobre eso. Las calles, cuando no están bien construidas, no están bien asfaltadas, no están bien trabajadas, bien planificadas, cuando pierden sus materiales, también hay que volverla a hacer. La mayoría de las, de las edificaciones también del Estado, cuando tienen gotera, cuando tienen problemas estructurales, hay que volverla a hacer. Son costos inducidos que la gente no lo analiza. Entonces la planificación le genera miles de millones de beneficios en no pérdida al Estado. Por ejemplo, externalidad negativa a nivel de vialidad. Tú sabías que una persona, yo he analizado, por ejemplo, que una persona andando en su vehículo en un tapón se gasta entre 2,000 o 3,000 pesos mensuales. Una gente que no ande mucho en el camino. ¿Por qué? Por los tapones, por los semáforos, por parate, por seguir. Y eso implica, si tú lo calculas por la cantidad de millones de vehículos que hay, eso implica alrededor de 100,000 millones. Y hasta en salud también. Y en salud. Entonces, todos esos costos que la gente no lo ve, solamente que cuando pasan los eventos, se pueden ir a la planificación y a proyectar viviendas, otro tipo de proyectos que muchas veces el dinero no da para generarlo. También cuando dejan de trabajar, también eso ahí no hay producción. No, exactamente. No hay recursos. Separa el país completamente. Separa el país. Entonces, si se analizara desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista social, también económico, todo ese dinero que se pierde de forma reactiva, fuera dinero que se llevara a la parte de la planificación y las ciudades estuvieran en mejores condiciones. Claro, claro. Eso es realmente lo que ha hecho que el país muchas veces se coloque o sea, cuando hay este tipo de eventos, que se coloque también en situaciones de ciertas debilidades, pero hablando en sentido general, la respuesta fue muy, muy efectiva. Claro. La respuesta fue muy valiosa. Ahora bien, yo creo que ahí entra una parte que tiene que ver con la ciudadanía y también el vínculo que tiene que ver con las instituciones también, porque por ejemplo tiene que haber como una mancuerna, vamos a decirlo así, o sea, tiene que haber una relación biunívoca. biunívoca. Debe ser participativa y democrática. Exacto. Involucra a gobiernos, técnicos, comunidades, ciudadanía. Es decir, que es la manera de transformar una ciudad. Tú tienes que poner a todo el mundo a participar y sobre todo las instituciones. Bueno, Ángel, ya prácticamente estamos terminando ya. Se va rápido sí, el tiempo. Sí, ya estamos casi terminando, pero lo que podríamos decir es que la respuesta fue rápida, fue eficiente y que si la comparamos con otras épocas, vemos que se aplicó
una política muy activa y muy proactiva. Y como conclusión, nosotros les recomendamos al gobierno que la ciudad bien planificada no es la más moderna, sino la que protege a su gente. Y lo invitamos a que la planificación sea un objetivo fundamental. En este diálogo Sin límites. sin límites.